Finalmente, y cada vez más, el medio estudiantil se determina en función de su porvenir social más que en función de su origen. Ya no es el semillero de un mandarinato cuyo papel está asignado secularmente. Los estudiantes tienen un lugar, con frecuencia muy poco seguro, que ocupar en la división técnica del trabajo. Ante todo, son futuros trabajadores intelectuales. La inmensa mayoría de los poseedores de diplomas o títulos universitarios no serán ya ni patronos, ni miembros de las profesiones liberales, ni siquiera agentes directos de los patronos en funciones magisteriales. Asalariados del Estado o de la industria, pasarán a formar parte de la gran masa de los asalariados y por ello estarán expuestos a todos los altibajos del desempleo total o parcial y a las restricciones de salario que les son inherentes. Después de 4 y hasta 8 años de estudiar, es un poderoso motivo para rebelarse. No solamente tienen conciencia los estudiantes de la inseguridad y la inestabilidad de su futuro empleo, sino también de la función social que han de desempeñar. En un célebre texto de psicología expone Canguilhem que esta disciplina, por no ser una ciencia, se queda en técnica para beneficio de la jefatura de policía. En un texto difundido en Nanterre, Cohn-Bendit y Duthwell analizan la evolución de la sociología. Epifenómeno de la filosofía en la época del capitalismo liberal, se convierte en la época del capitalismo estatal en una disciplina independiente que tiene en el sistema su función precisa. Los sociólogos de empresa, formados en la escuela de la 14. Sociología norteamericana, tienen la misión de atenuar los conflictos y de aceitar los rodajes humanos de la empresa. Una importante masa de estudiantes se subleva al mismo tiempo contra las incertidumbres de su porvenir profesional y contra el papel de perros guardianes que se les promete. Las actuales características del medio estudiantil no son sino la manifestación de un fenómeno fundamental, subrayado por el camarada E. Mandel el 9 de mayo en la Mutualité. El de la reintegración del trabajo intelectual en el trabajo productivo, la transformación de las capacidades intelectuales del hombre en fuerzas productoras principales de la sociedad. Los que no comprenden hoy el papel del movimiento estudiantil no quieren entender ni reconocer el hecho fundamental de que la fuerza principal del hombre será su fuerza de creación intelectual. Esta fuerza solo es hoy parcialmente productiva, ya que la sociedad capitalista la castiga y la castra tan despiadadamente como castra la personalidad y el deseo de crear del trabajador manual. Esta fuerza intelectual es doblemente revolucionaria y productiva. Lo es por su conciencia de las inmensas riquezas que posee y que podrían conducir rápidamente a una sociedad sin clases y a la abundancia. Lo es también por su conciencia de todas las contradicciones y las injusticias del capitalismo contemporáneo y porque los productos de esta toma de conciencia son hondamente revolucionarios. 4. El papel coyuntural del movimiento estudiantil a la mutación cualitativa del medio estudiantil que hace de él una fuerza social con la cual habrá que contar en adelante, se suma el contexto político que le concede un lugar privilegiado. Es el eslabón más débil de una cadena de integración política cuyos extremos están en manos de los partidos burgueses por un lado y del PC por el otro. A través de las luchas por la independencia argelina, de la experiencia del FUA, Frente Universitario Antifascista, del apoyo al FNL, los estudiantes han adquirido sus propias tradiciones de lucha y forjado, independientemente de los aparatos, sus propias organizaciones. En un periodo en que las tensiones sociales, exacerbadas por la promulgación de las ordenanzas, se mantenían con grandes esfuerzos bajo la ceniza, la relativa autonomía política y organizativa del movimiento estudiantil le permitía hacer de detonador. Y cumplió su papel mucho mejor de cuanto hubiera podido esperarse. Ese fenómeno no es una aberración en relación con el marxismo más clásico. Se explica por un deslizamiento coyuntural de la contradicción principal que hay en el seno del sistema. Eso es lo que los camaradas del UJCML, Unión de las Juventudes Comunistas Marxista-Leninistas, armados no obstante con la teoría maoísta de la contradicción, no han sabido ver, deliberadamente. 4. CFR. Marx. Conforme avanza la industria en gran escala, la creación del verdadero bienestar depende menos del tiempo de trabajo y la cantidad de trabajo invertida que del poder de los agentes puestos en acción durante el tiempo de trabajo.
Estos agentes, y su todopoderosa efectividad, no están en proporción con el tiempo de trabajo inmediato que su producción requiere. Su efectividad depende más bien del nivel científico y tecnológico de progreso alcanzado, en otras palabras, de la aplicación de esta ciencia a la producción. Entonces, el trabajo humano ya no aparece como cerrado en el proceso de producción, más bien el hombre se relaciona a sí mismo con el proceso de producción como supervisor y regulador, permanece fuera del proceso de producción en vez de ser el agente principal en el proceso de producción. En esta transformación, el gran pilar de producción y bienestar ya no es el trabajo inmediato realizado por el hombre mismo, ni su tiempo de trabajo, sino la apropiación de su propia productividad universal, esto es, su conocimiento y su dominio de la naturaleza a través de su existencia social, en una palabra, el desarrollo de el individuo social, citado por Marcuse, Herbert, El hombre unidimensional, ed. Joaquín Mortiz, México, 1968, pp. 57 a 8. 15. Desvanecido e inmovilizado el frente de la lucha de clases por las organizaciones obreras, sus aspectos derivados podían pasar al primer plano, el aspecto secundario de la contradicción podía resultar principal. La rebelión estudiantil no era, pues, la explosión escandalosa de pequeños burgueses ansiosos de tener más privilegios, sino la primera brecha en la sociedad capitalista francesa. He aquí cómo, por una combinación de razones duraderas y profundas y de razones coyunturales, el movimiento estudiantil pudo en mayo hacer de motor con estupefacción de la prensa y en detrimento de los burócratas. Sin que esto autorice las teorizaciones apresuradas y hasta abusivas. En particular, no debe verse en ello la clara confirmación de las ideas marcusianas. Para Marcuse, la tesis marxista de que el sistema capitalista produce y cría en su seno su propia negación, el proletariado, ya está caduca. El condicionamiento y la integración obstruyen y anulan el espacio interior del sistema, y así tenemos un sistema opaco que excluye toda negación interna. De donde resulta que la clase obrera ya no es la contradicción viva de la sociedad establecida. La única impugnación posible de esta sociedad debe emanar de las capas marginales, antiautoritarias, que están exceptuadas de las reglas, de las cuales los estudiantes y con mayor razón, los desesperados, del tercer mundo, son un ejemplo privilegiado. Siguiendo las huellas de Marcuse, Edgar Morin, en Le Monde del 18 de mayo, se pregunta si se trata de una revolución proletaria o de una revolución juvenil y considera que la frecuente referencia en la Sorbona a la clase obrera tenía la función mágica de tapar los agujeros, de disimular los problemas más que de plantearlos. Se pregunta si el estallido de mayo es el prólogo de una revolución proletaria, su episodio Potiomkin, o si no se tratará más bien de una suerte de 1789 sociojuvenil, primera manifestación de la fuerza social de mañana, la juventud, llamada a reemplazar al proletariado que ha fracasado. Tanto Marcuse como Morin tratan de teorizar una situación de hecho sin querer comprender su génesis. Es un problema fundamental de método con el que volveremos a encontrarnos. 3. El movimiento estudiantil francés. Génesis de los grupúsculos. El movimiento estudiantil francés es con toda seguridad el más politizado y organizado de Europa. Se señala su originalidad por la existencia de una organización de masas politizada, de vocación sindical, la UNF, y por la creación de grupos de vanguardia relativamente implantados y poderosos. El proceso mediante el cual ha adquirido el movimiento estudiantil francés su fisonomía actual se inició en los últimos años de la Guerra de Argelia. Frente a las atrocidades colonialistas del norte de África apareció un movimiento de rebelión moral entre los intelectuales y los estudiantes franceses. La política del imperialismo francés sería directamente la ideología humanista impartida por la Universidad Liberal. Cada vez eran más los estudiantes que se alzaban contra la guerra colonial. Los más conscientes y resueltos entraban en las organizaciones clandestinas de ayuda al FLN, Frente de Liberación Nacional, Joven Resistencia, Movimiento Anticolonialista Francés, Grupo Nissan. Codo a codo con los combatientes argelinos, se encargaban de actividades de enlace y de reunir fondos.
Organizaban además la peligrosa labor de la propaganda revolucionaria en el ejército, la difusión de volantes en los cuarteles, la implantación de núcleos militantes en los regimientos, la realización de espectaculares golpes de mano como la detención por la fuerza en campo raso de los convoyes de soldados. Frente a la traición patriotera del PCF, 16. Algunos centenares de estudiantes se esforzaban así en salvar el honor internacionalista del movimiento obrero francés. Pero el medio estudiantil en su masa estaba dispuesto a apoyar la lucha del pueblo argelino. Estudiantes universitarios y de secundaria iban a millares en las manifestaciones contra la guerra colonial. La batalla entre los defensores de la Argelia francesa y los partidarios de la independencia era encarnizada en el seno de la UNEF. La actitud del movimiento estudiantil respecto de la revolución argelina se hallaba en el centro de todos los debates. Las principales asociaciones generales caían una tras otra en manos de las izquierdas. Los minoritarios se convertían en mayoritarios. El Buró Nacional de la UNEF cambiaba de orientación y de manos. El 27 de octubre de 1960 organizaba una manifestación en la Mutualité. A pesar de las denuncias del PCF y de la UEC, Unión de Estudiantes Comunistas, que calificaban esta iniciativa de provocación izquierdista urdida por la jefatura de policía, más de 15.000 estudiantes se congregaban en la Plaza Saint-Victor y hacían frente rudamente a los guardias móviles. A partir de entonces se aceleró considerablemente el proceso de radicalización del medio estudiantil. La OAS, Organización del Ejército Secreto, empezaba su campaña de terrorismo en Argelia y en Francia. Para hacer frente a la amenaza fascista, unos militantes del Círculo de Historia de la UEC organizaban en la Sorbona comités de acción antifascistas, federados en el Frente Estudiantil Antifascista, cuyo objetivo era limpiar el barrio latino de comandos de la OAS y la Main Nation, Joven Nación. Tuvo un éxito inmenso en la Sorbona, donde pocos días después de su creación reagrupaba ya a varios centenares de militantes. El movimiento se extendió muy pronto a las demás facultades y a los medios intelectuales. Entonces tomó el nombre de FUA. Su acción fue metódica y eficaz. Contando con archivos bastante completos, organizaba una batida en regla de todo el barrio latino y expulsaba de las facultades a los militantes de extrema derecha, simpatizantes y gente semejante. Dueño ya del terreno, el FUA realizaba intensa agitación en favor de la independencia de Argelia con incursiones relámpago contra las reuniones favorables a la OAS, dondequiera que se celebraran. La victoria material lograda en unas cuantas semanas sobre los fascistas daba al FUA un prestigio enorme. Pronto estuvo en condiciones de movilizar dentro de plazos mínimos manifestaciones por sorpresa de varios miles de estudiantes. El día de la proclamación de la independencia argelina, sus militantes izaron por encima de la Sorbona la bandera del FLN. El proceso de radicalización política del medio estudiantil, nacido del rechazo de la guerra colonial, debía influir profundamente en el movimiento estudiantil. Iba a provocar la metamorfosis de la UNEF, que de organización corporativista y folclórica se lanzaría a la experiencia del sindicalismo estudiantil. Iba a precipitar la crisis de la UEC, contenida y secreta hasta entonces. Iba a crear las condiciones y el marco político dentro de los cuales se educó una generación de militantes revolucionarios que en su mayor parte son hoy los miembros fundadores y los dirigentes de los grupúsculos. La experiencia del sindicalismo estudiantil por el vigor y la amplitud de sus luchas, el movimiento estudiantil se había situado a la cabeza del combate contra la guerra de Argelia y la amenaza fascista. En otoño de 1962 se encontraba frente al problema de su reconversión política. Una parte de los cuadros del FUA, oliendo el reflujo, decide consagrarse al trabajo de fracción en el seno de la UEC. Otra parte, que se halla a la cabeza de la Federación de los Grupos de Estudios de Letras FGL Sorbona, propone al movimiento la orientación llamada universitaria. La línea universitaria se define por su proyecto: hacer de la UNEF un sindicato auténtico, estudiantil. Hasta 1960, la UNEF había sido una organización corporativista. Sus actividades eran esencialmente gestionarias.
Sus militantes proponían, con el apoyo de las autoridades, todo un conjunto de servicios, y se los formaba para esa función. El movimiento estudiantil era más una asociación corporativa, amicale corporative, que una fuerza impugnadora. Convertir a la UNEF en un auténtico sindicato